Sí. Adelante, David. Yo quiero invitar hoy a las personas que nos están viendo a una disertación sobre la obra de Ariel. Ariel escribe sobre la historia de Israel. Israel a lo largo de de toda su historia, pero específicamente en el Israel moderno. La justificación histórica de la existencia de Israel y el derecho que tiene el pueblo judío se puede analizar desde el ángulo de la historia, o se debe analizar desde el ángulo de la historia, y compararlo con los argumentos no históricos o los argumentos solamente sentimentales de los enemigos del Estado actual de Israel. Y en ese sentido quiero darle la palabra a Ariel para que nos platique, primero que nos introduzca su obra, desde qué lugar él, él, lo movió, qué lo movió a escribir, qué lo movió a analizar, por qué nos está regalando a todos este trabajo. Adelante, Ariel. Sí, gracias. Bueno, el libro lo escribí en memoria de mi padre, que falleció hace un poco más de un año, y él era un ferviente defensor de Israel y que amaba a Israel. Entonces, en su memoria escribí el libro. El tema principal que centré el libro en la parte histórica es para poder contrarrestar las mentiras que se vienen dando en los medios de comunicación y mismos gobiernos y medios semigubernamentales. Si hablamos, creo que el año pasado, sobre los medios de comunicación que hablan en contra de Israel, que tengo mi software que lo analiza, yo lo he mostrado y he hablado. Todo el tiempo hablan como que si los palestinos, supuestos palestinos, porque también ya demostramos en el pasado que no existe tal cosa como un palestino, son un pueblo milenario que viven en la tierra de Israel hace 3.000, 4.000, 5.000, incluso más años, según lo que ellos dicen. Y nosotros llegamos en el 47, después de la Shoah, les robamos la tierra y creamos un Estado judío que nada tendría que ver con la tierra en la que habitamos. Y nada más alejado de la verdad. Los palestinos son un pueblo inexistente que se creó en el 67, perdón, en el 64. A partir del 64 empezó a existir el pueblo palestino, hasta el 64 había solo árabes. Y no son milenarios, se llevan la tierra hace, como vamos a ver más adelante en el libro, hace alrededor entre 150 y 200 años atrás. Los que más están acá y son algunas decenas, que son descendientes de las familias de la conquista árabe que terminó alrededor del 1300, y no tienen ninguna relación real con la tierra de Israel. Y los que sí son habitantes milenarios en la tierra de Israel somos nosotros, los judíos. Si bien los judíos salimos a la diáspora, o la diáspora final, porque fue un proceso pues, en el año 69, después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Como demuestra en el libro, a lo largo de toda la historia hubo presencia judía en la tierra de Israel, en las que no hubo presencia árabe en la tierra de Israel. Entonces, todo lo que dicen para atacar o incluso destruir, ahora estoy trabajando en un nuevo libro donde demuestro que todo esto es ataque de la prensa es para dar apoyo al plan árabe para destruir al Estado judío. Entonces, la única forma de demostrar esta mentira y contrarrestarla es con evidencia histórica. En el momento que uno trae evidencia histórica irrefutable, ¿por qué? Porque está documentada, está evidenciada y está aceptada, la historia está aceptada por todo el mundo. Nadie, nadie, nadie contradice la historia, por lo menos en una persona racional. Entonces, ya per se la mentira árabe cae, no tiene un sustento.
Entonces, ese es el objetivo del libro y por qué lo escribí. Dime una cosa, hablabas tú ahorita de la presencia árabe desde el 1300. O sea, antes del 1300 no existían árabes en No, esta zona. la presencia árabe termina en alrededor de 1300, ahora no recuerdo el año exacto, pero la presencia árabe empieza en los 678 y termina alrededor del 1300, que es finalmente, porque por ese, durante un periodo luchando contra los cruzados, contra los cristianos cruzados. Y entonces no fue una presencia corrida o interrupciones de los cruzados, pero alrededor de 1300 termina la conquista árabe en la tierra de Israel y pasa a la conquista mameluca, para después luego los otomanos y terminar con los ingleses. Bien, hay determinados términos que me gustaría que aclararas. Ahorita dices mamelucos. ¿A qué te refieres con mamelucos? Mamelucos es un pueblo árabe, perdón, es un pueblo musulmán no árabe que conquistó la tierra de Israel de mano de los árabes. Los mamelucos son musulmanes no árabes. Tal cual. Eran una tribu que se convirtieron al Islam y conquistaron gran parte del Oriente Medio. O sea, los mamelucos tienen alguna relación con los turcos. Perdóname, ahí yo no sé, te pregunto eso, ¿no? No, no, después los otomanos, que son los turcos, conquistaron la tierra de Israel y el Medio Oriente desde manos de de los mamelucos. Son, eran una tribu importante, de una importante cantidad de personas que se convirtieron al Islam y por su poderío militar lograron conquistar gran parte del Medio Oriente y la tierra de Israel, conquistaron Egipto, también creo que Siria. Y después el Imperio Otomano los venció, salió a la guerra contra ellos, los venció y conquistaron las posesiones mamelucas. Y por eso hasta en 1517 los otomanos conquistan la tierra de Israel hasta el 1917. O sea, los turcos no hablan árabe, no son árabes. No, no son árabes, no, 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 no. ¿Y los mamelucos tampoco hablaban árabe? No sé exactamente qué idioma hablaban los mamelucos, pero seguro que no eran árabes. No eran árabes. No eran árabes, no. Los sí musulmanes, Sí, musulmanes, como los turcos no son árabes, pero sí son musulmanes. como los turcos, como los iraníes, Mm. como los bosnios. Hay muchos pueblos musulmanes que no son árabes. Bien, esto como digamos que a nivel de introducción, nosotros dividimos tu libro en algunas secciones. ¿Te parecería bien que platicáramos sobre esas secciones que las habíamos, en las que lo habíamos dividido? A mí me Digamos, en gustaría, el orden del libro. perdón, solo para resaltar, digo, también, perdón que me meta, pero ¿cuál es esta primer sección en la que habíamos dividido el libro de Ariel? Y Ariel, gracias por la generosa contribución yo pienso que es muy generoso el regalo de escribir un libro y además regalar el libro que escribiste. Entonces, la primera parte a la que haces alusión, David, es la del nacimiento del pueblo de Israel y de los patriarcas hasta la conquista de la tierra, si no me equivoco. Los filisteos, Jerusalén, Hebrón y la Merata Majpelá, primera adquisición judía en la tierra de Israel. Entonces, Primero, como antecedente, Ariel, ¿por qué empiezas desde ese? ¿Qué te motivó a empezar desde del pasado, digamos, bíblico? ¿Por qué empiezas así? Que, ¿Por qué tu obra empieza así? porque la historia judía es una historia continua.
no es una historia interrumpida, es una historia ininterrumpida que termina con nosotros hasta hoy, obviamente que seguirá, pero hasta hoy termina con nosotros, pero empieza con Abraham Avinu. Y desde Abraham Avinu hasta hoy en día hay una historia ininterrumpida. Entonces, para poder demostrar nuestros derechos de hoy, tenemos que empezar desde el comienzo, y el comienzo es con Abraham Avinu. El lector puede decir, pues yo no, o no soy judío, o soy judío, pero no creo en el relato bíblico. También yo lo puedo aceptar, pero yo no traigo el relato bíblico como una fuente de autoridad. Yo y ustedes, nosotros creemos fervientemente en lo que dice la Torah, porque somos creyentes, pero una persona no creyente me puede decir, yo no creo en la Torah, no, y entonces ¿por qué me la traes como una fuente de autoridad? Y la respuesta es, no la traigo como una fuente de autoridad, o por varios motivos. Uno, el relato bíblico está aceptado por los judíos, por los cristianos, por los musulmanes, por la mayoría del mundo. Entonces hay consenso que ese relato es verdadero, más allá de las creencias de cada uno. Segundo, tenemos evidencia histórica y arqueológica, que lo tienen en el libro. Entonces, ya no es la autoridad de la Torá en la que me baso, sino que la Torá es el relato y está sustentado por la evidencia arqueológica e histórica, con documentos. Aunque nosotros como personas creyentes no lo necesitamos, pero sí para la gente que no cree. Y por último, tenemos que, sabemos que la Torá fue traducida al griego hace 2200, 2300 años atrás. Entonces, más allá de si uno crea, nosotros creemos que la Torá fue entregada en el Sinai hace 3300 años, ¿sí? Pero el que no cree, por lo menos sabemos que la Torá tiene 2300 años, 2300 años seguro, que es desde que tenemos la traducción al griego. Desde entonces, desde la traducción al griego hasta hoy, sabemos que es verdad, que no cambió. Por lo menos, eso es para el que no cree. Entonces, ese documento de por lo menos 2300, aunque nosotros creemos que tiene mucho más, por lo menos milenios más, es muy anterior a cualquier otro documento de cualquier otro pueblo. Entonces, ya basándonos en estos hitos, podemos decir que eh, el relato histórico que nos trae la Torah es valedero para iniciar esta demostración. O sea, tú ves que la traducción del libro hebreo, en el momento en que se traduce, ya hay una evidencia de otro pueblo que no es judío, que le da un peso histórico como una prueba adicional, porque se podría decir solo está en el libro de los judíos, en el momento en que ese libro es traducido por el griego, da un peso adicional, digamos, en cuanto a documento, en cuanto a peso histórico. Y sí, sabemos que por lo menos 2300 años este libro existe. Aunque nosotros, como gente creyente, sabemos que por lo menos 1000 años más. ¿Sí? Entonces, hay un documento histórico que tiene por lo menos 2300 años. Y es muy anterior a cualquier otro documento histórico de cualquier otro pueblo sobre la tierra de Israel. Mm. Entonces, ya cuando traigo el relato bíblico no es como un argumento de autoridad, sino como un argumento histórico basado en documentación y, como vamos a ver después, en arqueología. Entonces, Adelante, adelante, Ariel. entonces, por eso empiezo con la historia de Abraham. Abraham es el fundador del pueblo judío. Abraham llega a la tierra de Israel desde Irak con su familia, que estaba con su primo, con su sobrino Lot, su familia, y era una gente que se le unió en el camino. Lo interesante es que él llega a la tierra de Israel y ya el relato bíblico nos comenta sobre ciudades o poblados que existen hasta hoy en día y que existían en la época post-bíblica, en la época que se tradujo, como dijimos, la Torah al griego. Él se asentó en Shem, que Shem existe hasta hoy en día.
asentó luego en Betel, también existe hasta hoy en día. O sea, los lugares que la Torá nos dice que estuvo, existen hasta hoy en día. Y la distribución geográfica corresponde a la realidad, entonces no puede ser que sea un relato inventado. Y después se mudó ahí, y luego, por la hambruna que había en la tierra de Israel, descendió a Egipto. Pero el que conoce un poco de historia sabe que en esa época pasó por Jerusalén, por supuesto, y después a Egipto. Abraham pasó por Shem, Betel, como dijimos, Jerusalén es toda la zona montañosa de la ciudad, del país. ¿Sí? Toda la zona que es hoy en día Yehuda y Shomron, que son los lugares que citamos, son zona montañosa, mientras que en la zona costera, en la zona de las llanuras, están dominadas en esa época por Egipto, por el Imperio Egipcio. ¿Sí? Entonces, esto tiene un significado histórico. ¿Por qué? Porque los egipcios, como sabemos, suponían y despreciaban rotundamente a los pastores. Y Abraham era pastor de ovejas. Toda su riqueza estaba basada en sus rebaños. Entonces, para no enfrentarse a los egipcios que estaban en esa época dominando la zona costera, Abraham va por la zona, los evita y va por la zona montañosa. Entonces, si la historia hubiese sido inventada, pues, cientos de años después, como hay quienes quieren decir, que esa gente que de la crítica, lo que se llama la escuela de la crítica bíblica, que son gente que está en contra de Israel y a favor de los palestinos por algún motivo que nosotros ya conocemos, porque son gente de izquierda siempre está en contra de Israel. Si fuese realmente como ellos dicen que fue una historia inventada cientos de años o miles de años posterior a la historia real, pues, hubiesen inventado que se fue por la playa, o se hubiesen inventado otro recorrido. Pensar que el recorrido corresponde a la realidad histórica de la época, que se fue por la montaña para evitar a los egipcios que ab- aborrecían a los pastores, entonces ya vemos que es un relato histórico verdadero, no un invento que se le ocurrió a alguien y dijo, bueno, se fue por acá. Tiene un basamiento, no es algo que apareció. Dime una cosa en cuanto a la lengua. ¿La lengua que hablaba Abraham era hebreo? No hablo hebreo, sí. O sea, en Irak se hablaba hebreo. En la No. tierra de ¿qué hablaba con su familia primaria? Digo, con su padre, con su madre, con su familia. ¿Qué hablaba Abraham? El Ah, hebreo bueno, no nace con Abraham. el hebreo sí nace con Abraham, porque Abraham el hebreo nace en la Torre de Babel. Mejor dicho, el hebreo es el idioma originario, es el idioma que se hablaba en todo el mundo hasta la Torre de Babel. Cuando sucede el hecho de la Torre de Babel, ahí por lo menos según nuestra tradición, se crean las 70 lenguas de los 70 diferentes pueblos, y cada pueblo toma su lengua. Pero el que continúa con la lengua originaria es Abraham. Abraham creo con Sarai con Isaac con su familia íntima, hablaba seguro hebreo. Ahora cuando bajó a Egipto, cuando se juntó con los Plishtim, ahí en qué idioma hablaba, es una buena pregunta, no tengo respuesta, pero Pero el seguramente idioma, con los egipcios hablaba egipcio, ¿no? eh, Teóricamente, porque recuerdo un pasaje de José que los hermanos no lo entendían porque él hablaba en egipcio. Él podía hablar no entendía la gente a los hebreos.
Recién, Yosef porque aprendió egipcio, porque vivió desde los 17 años en Egipto, pero Abraham, sí, no sé si hablaba egipcio o no, sé, ahí habría que ver en los Midrashim eh, qué dice, eh, pero el idioma de Abraham era el hebreo, era el que recibió el idioma hebreo como el idioma propio. Otros pueblos recibieron sus lenguas. Los babilonios recibieron seguramente el arameo o el babilonio, no sé exactamente qué idioma hablaban, pero Abraham era el idioma de Abraham era el hebreo. A mí sí lo que me gustaría dejar claro es que los actuales egipcios hablan árabe, no hablan egipcio, no se habla el egipcio, es una lengua perdida. Y en Irán, Irak, que es Babel, tampoco se habla babilonio, se habla persa o árabe. Entonces, Ajá. el único pueblo que mantiene su idioma original es el pueblo judío. Sí. Hace 3.000 más 3.300 años hablamos hebreo y puede cambiar el acento, puede cambiar alguna forma de decir una palabra u otra, pero el idioma es el mismo. Podemos, si Moshe Rabbeinu, Moisés se levantara y podemos charlar, hablaríamos en hebreo y nos entenderíamos, pero prácticamente sin ningún problema. Pero si volvemos a Abraham, él vuelve de Egipto, pero vuelve a aterrizar y se asienta en Hebrón. Hebrón hay que recordar que es una de las cuatro ciudades santas del pueblo judío. Tenemos a Jerusalén, Jerusalén, tenemos a Hebrón, tenemos a Tiberias y Tzfat, que es Safed. Hebrón, ¿por qué es tan importante? Por varios motivos. Uno, porque es a donde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob están enterrados. ¿Sí? Vamos a ver en un ratito, vamos a hablar de la Menorá más pelada, vamos a dar algunos datos, pero también fue la primera capital del pueblo judío antes de Jerusalén. Hay que recordar que ya lo vamos a ver en próximos capítulos, que David Amelech, el rey David, fundó su capital durante 7 años y medio en Hebrón. Después mudó su capital a Jerusalén y desde entonces es nuestra capital eterna. Pero Hebrón es la segunda ciudad más importante para el pueblo judío. Y cuando Abraham ya Hebrón y los Plishtim ven el poderío de Abraham y sus riquezas y ven que Abraham hay que tenerle respeto, mandan a su rey, que es Abimelech, ¿y con quién viene? Viene con su ministro de guerra. Vienen a pedirle a Abraham hacer un pacto de no agresión. Y después él se muda a, a Beersheba y de ahí de vuelta eh, Abimelech va con Pijol, el ministro de guerra, a hacer el pacto de no agresión y ahí fundan la ciudad de Beersheba. La ciudad de Beersheba fue fundada por Abraham en esa época. Entonces me pueden las personas que... Una pregunta, Vare, discúlpame que te interrumpa, discúlpame, Sí, pero por una favor. pregunta. Cuando tú dices Beersheba, hay hebreo ahí, Beersheba. Cuando tú dices Beersheba, sí. Hebrón, cuando tú dices Hebrón, ¿es hebreo? Hebrón es hebreo, sí. Hebrón es hebreo porque Hebrón aparece en Bereshit, en el Génesis, o que fundaba mucho, la ciudad de Hebrón se fundaba mucho antes de, de que ya los Plishtim, que ya los 7 pueblos, incluso mucho antes que Abraham. Y en la época anterior a la Torre de Babel, entonces, por lo tanto, el único idioma que existía en el momento era el hebreo, entonces el nombre de Hebrón es hebreo. El nombre de Beersheba es porque el que recuerda el texto bíblico, Abraham y Abimelech hacen un pacto y sacrifican 7 animales y
y el nombre de esos 7 animales, es una de las explicaciones, lleva 7, se llaman y también lleva es de Shubuah, es de promesas, jurar, que Abraham y Abimelech se juraron no agredirse, entonces por el número 7 y por la jura de Shubuah, que es la misma raíz de Sheva, es una de las explicaciones que es Sheva. La otra explicación es porque los Plishtim le tapaban los pozos de agua, ver ese pozo, le tapaban los pozos de agua a Abraham, que fue 7 veces. Entonces, por los 7 veces que le taparon el pozo y al final, luego de firmar el pacto de no agresión, Abraham finalmente logró tener su pozo de agua. Entonces, Sheva, los 7 pozos de Abraham. Pero sí, Sheva, sin lugar a dudas, es un nombre hebreo. Y pero lo interesante desde el punto de vista histórico y arqueológico es que en las excavaciones de Alalá, que es en la zona de Irak, Siria, encontraron documentos que demostraban que cuando los Plishtim querían hacer un pacto con una persona importante, con un rey, con una persona poderosa, el rey filisteo, el rey Plishtim, iba con su jefe del ejército a visitarlo y a firmar un pacto. O sea, lo descrito en los documentos encontrados en Alalá concuerdan exactamente con el episodio que la Torá nos cuenta sobre el encuentro entre Abraham y Abimelech. Entonces ya tenemos una documentación histórica fuera del relato histórico bíblico y fuera del pueblo de Israel, ¿no? En Alalá, como dijimos, en la zona Siria-Irak, que donde se encuentran una demostración que este hecho es verídico. Aquí yo regreso a otra situación. O sea, yo también pudiera alegar que Abraham es el padre de los musulmanes. Entonces podría decirte ahorita, y también me estás contando la historia musulmana del lugar, porque Abraham es el patriarca de los musulmanes también. Es cierto, según el relato musulmán, Abraham es el padre de los musulmanes, pero vamos a desechar esta teoría muy fácilmente. Abraham está enterrado en una Merat Maspela, en la cual los patriarcas hasta hoy en día se puede ir a visitar en Hebrón. ¿Pero quién está enterrado con él? Está Abraham y está Jacob, pero está Ismael. Opa, bien, yo no pensé en eso. Y Ismael, si sabes dónde está su tumba? Que yo sepa, no. Puede Ajá. ser que sepa, que yo conozca, no, no. Y si se sabe, no es un lugar famoso, conocido o de relevancia. Ya, y aquí hay otro punto que yo lo acabo de ver ahorita, en este momento, es la situación de que Abraham hablaba hebreo y los judíos hablan hebreo. Y el Islam está hecho en árabe, todo el Corán está hecho escrito en árabe, no hay hebreo en el Corán. El Corán, sí, pues, obviamente es una obra árabe para árabes y escrita en árabes. Y si ellos fueran los herederos, si digamos que ellos son los herederos de Abraham, Ismael es el que hereda, ¿por qué la gente de Ismael habla árabe y no hebreo? Pero, ok, es cierto que eso es totalmente correcto, pero tenemos una demostración histórica. Todo lo que estamos diciendo, la gente nos puede decir, es solo suposiciones, pero tenemos algo mucho más fácil de demostrar. Durante el periodo de Abraham hasta que el pueblo de Israel baja a Egipto y luego vuelve, luego de la salida de Egipto, no hay ningún pueblo árabe o ningún pueblo descendiente de Ismael en la tierra de Israel. Están los siete pueblos que son los jebuseos, los cananeos, los hititas, hay los 7 pueblos. Pero ninguno es descendiente de la tierra de Ismael. Ve- Entonces, ve- si es,
Pero aquí una pregunta. Tú dices que él pactó con filisteos, Abraham. Sí, Yo podría decirte ahorita, filisteos son palestinos. no, ok, no, eso es justamente de eso quería hablar ahora. Bajo Eso Beseder, es adelante, adelante. un error, horror catastrófico. No, no hay ninguna relación entre los filisteos y los palestinos. No, no hay, no existe. Primero, tampoco hay una relación entre los filisteos, los plishtim y la tierra de Israel. Los plishtim vienen de la zona de Grecia, Chipre. Bien, plishtim, en hebreo, viene del verbo liflosh, de ocupar un territorio extraño. O sea, son Polshim, son gente que está demostrado históricamente. Hay documentación que los filisteos llegaron en barcos a la zona de la tierra de Israel y parte del Líbano, de la zona de Chipre y Grecia. Eh, entonces, no tiene no tiene una relación con la Tierra de Israel. Sí está en la Tierra de Israel porque la conquistaron, la tomaron, pero, pero no son, no son autóctonos de la Tierra de Israel. Eso primero que nada. Segundo, los Plishtim desaparecieron en el 1604, ah, antes de la era común. Entonces, como un pueblo que desapareció, o Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, cuando conquistó la tierra de Israel, los exilió, y se terminaron asimilando a los pueblos donde fueron exiliados, en la zona de Babilonia, Irak, Irán, ya, por ahí. Entonces fue un pueblo que desapareció. También hay que recordar que antes que Nebuchadnezzar los haya exiliado, el pueblo judío casi que los extermina, porque fueron el enemigo principal del pueblo judío, hasta que llegó David y casi los eliminó, los dejó en la zona de Ashdod y Ashkelon. Quedaron muy poquitos ahí hasta que, como dijimos, Nebuchadnezzar, en castellano no me sale, Nebuchadnezzar los exilia y terminan siendo eliminados. A ver, esto es, los filisteos, ¿quién fueron exterminados por los babilonios? Sí. Y quien los enfrentó militarmente por parte del pueblo judío fue David, pero no los exterminó. Fue el último que los enfrentó, porque Shaul los había enfrentado también. En la época de los jueces también los había enfrentado, pero David fue el que los terminó venciendo. Ya les quitó todo el poder militar si bien no los eliminó, pero quedaron en la zona de Ashdod y Ashkelon, en la zona costera, un sector muy reducido del país, y ya no representaban un peligro desde el punto de vista militar. Y después cuando llegó Nebuchadnezzar en el año menos 606, menos 604, ahí los exilió y los terminó de eliminar, no físicamente, sino se asimilaron a los pueblos del imperio babilónico. Entonces Y es un pueblo que desapareció, entonces no puede haber una relación histórica entre los filisteos y los palestinos. Pero tenemos una demostración muchísimo más fácil. Dijimos que los filisteos son de la zona de Chipre y Grecia que llegaron a la tierra de Israel y parte del Líbano. Pero si vienen de esa zona, no pueden ser árabes, no son árabes. Los filisteos seguro no eran árabes. Y los pseudo-palestinos dicen, nosotros somos árabes. Entonces, ¿cómo puede ser que hace 3.000 años atrás no eran árabes y ahora de repente son árabes? Son dos pueblos diferentes, no puede ser. Entonces, no hay.
ya queda demostrado que no hay ninguna relación. Y después, pues, por último, supongamos una millonésima de segundo que tiene una relación que realmente los filisteos son los palestinos de hoy en día. Supongamos que una millonésima de segundo. Que estos señores palestinos me expliquen qué idioma hablaban los filisteos, cuál era la religión filistea, qué costumbres filisteas tienen, qué los hace filisteos. Si no tienen ninguna relación, aunque tengan una relación de sangre, que no la tienen, como ya mostramos, si no tienen una relación cultural, religiosa, de lo que sea, no son filisteos. Entonces, por todas esas razones, que queda demostrado que los palestinos no son filisteos. Pero dime una cosa, y tú, digamos, nosotros, desde la historia, o digamos, ¿qué costumbres sí son filisteas? ¿Que puedes decir frente a los árabes musulmanes? No, no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo podrías poner uno frente al otro y decir no? Porque yo te puedo decir, bueno, los filisteos hablaban Es que árabe. No, yo te es que, pregunto históricamente, yo puedo inventar, que de hecho lo hacen los palestinos. ¿Cómo me hablas cómo era el filisteo? Dices es griego, es de las islas griegas, digamos, viene del mar, es un europeo. sí, pero si me quieren demostrar que o sea, que a Montimi Jabrón hablaba de allá, el que quiere demostrar, el que quiere sacar algo al otro es el que tiene que dar las pruebas. Ellos tienen que traer las pruebas que ellos son filisteos. Yo no tengo que traer pruebas que ya traje, pero que ellos no son filisteos. Ellos me tienen que hablar en filisteo, que me hablen en filisteo y me demuestran, ¿no? Que me digan, ahora somos musulmanes. Puedo entender que cambiaron de religión, porque hubo muchos pueblos que cambiaron de religión. Me pueden decir, hoy somos musulmanes, pero antes servíamos a tal Dios. O nosotros comemos hace 5.000 años esta comida que era comida filistea, pero no tienen ninguna de esas costumbres, no tienen ni una costumbre, nada. Entonces yo no tengo que saber cuál es la comida filistea para demostrar que ellos no la están comiendo. Al revés, ellos tienen que saber qué comida filistea comen. Entonces, pero igualmente, más allá de eso, ya con todas las pruebas que trajimos, queda más que demostrado que ellos no son filisteos. Lo que me podés preguntar es al revés. ¿Cómo me demostrás que los judíos de hoy son los mismos judíos de entonces? Esa es la pregunta que me podés preguntar. Pero la respuesta es sencilla. Hablan hebreo, tienen la misma religión, leen incluso el mismo libro. O sea, es indebatible que pertenecen a ese grupo. Lo que podría decirte es, y tantos años tienen, o sea, podría poner en duda, y tantos años tienen, desde Abraham estás hablando de la historia, ¿de verdad existió Abraham? No existió porque tenemos la tumba, pero nos vamos a adelantar un poquito, pero tenemos la tumba de Abraham en Hebrón, en Merat Majpelah. Ahora, la pregunta que la persona que no creyente me puede decir, ¿cómo es que Abraham esté enterrado allá? Puede ser que sea otra persona Exacto. enterrada ahí. Entonces, ahí nos tenemos que remitir a la arqueología. Si viene un texto y me relata un cuento, una historia, y me da datos topológicos, topográficos, mejor dicho, y me da el contexto de dónde está ubicado esa historia, y si yo voy al lugar donde el texto me dice que pasó, y encuentro los mismos detalles topográficos, los mismos detalles del pueblo que está en el contexto, encontramos evidencias que hubo personas como nosotros que hace 3.000 años creían en el mismo cuento que recibimos hoy, ya es una demostración que ese cuento es verdad. Entonces, hoy en día, lamentablemente, no podemos bajar. Oh, el edificio que conocemos de la Merta más pelada, está en la foto, está en mi libro, seguramente lo habrán visto.
Es el edificio que Ordus, Herodes construyó sobre la Megarata Maspelá. La Megarata es de la cueva, Maspelá es doble, de la cueva doble que original que estaba en la época de Abraham. Ese edificio hasta hace un tiempo se podía bajar, hoy en día, lamentablemente, por motivos de seguridad y políticos, no se puede bajar a debajo del edificio. Pero hubo visitantes a lo largo de toda la historia. El último que sí pudo bajar y hacer un trabajo interesante de arqueológico era un ingeniero no judío italiano que vivía acá en la tierra de Israel en la época, creo que en la época turca, no recuerdo ahora bien el año, lo escribí en el libro y se me ya olvidé el libro, el ingeniero Perotti, un ingeniero italiano de vuelta no judío, que él fue el último que logró bajar y encontrar la entrada. No entró a donde están los cuerpos, pero se llegó hasta la entrada de la cueva doble. Es decir, lo que encontró fue que está en la cueva doble, como cuenta la Torá. Encontró que alrededor del lugar así había evidencias de un pueblo, o como nos cuenta la Torá, que le vendió a Abraham la cueva, y sí encontró evidencia de hace más de 2000 años de que judíos estuvieron rezando en esa cueva. O, perdón, algo que yo no sabía y ni siquiera me lo había preguntado. O sea, cuando nosotros vamos a la vamos a la tumba, lo que vemos no es realmente la tumba. No es la tumba, ¿no? Ah, hay otro lugar dentro, debajo, dices tú, que esa es la verdadera, la verdadera tumba. Sí. O sea, esto es como una especie de lápida, un monumento para recordar pero no hay tal tumba ahí. La tumba Exacto. está por debajo y sí se puede entrar. O sea, se Hoy ha, en día no, hoy en día ya no se puede entrar por motivos políticos y seguridad. Pero hubo gente a lo largo de la historia que bajó y estuvo. Hay relatos de gente que llegó hasta la tumba, y la tumba de Abraham, y vio la tumba de Abraham. Traigo en el libro, no recuerdo de memoria toda la gente que estuvo, pero estuvo a ese encuentro. eh, pero tenemos. No encuentro. No, acá encontré. Primero tenemos a un rabino llamado Bana del siglo III, que estuvo en la Menata Majpela. Luego, en el siglo y III, el ya siglo III era común. Marata Macpela ya se veía como hoy en día, ya había la Sí, sí, construcción sí, y sí. él todavía bajó a ver la original. Sí, sí, el Rambam estuvo ahí, estuvo Benjamín de Tudela, un famoso eh, viajante judío. Tenemos también gente no judía, había monjes canónigos que una peregrinación llegaron. Digamos, como comenté, el ingeniero Pirotti, que fue el último que logró bajar y hacer un trabajo medio detallado. El que quiere profundizar, que le recomiendo el libro de Noam Arnon, que es el libro que cité en esta parte, que él documenta todos los trabajos arqueológicos que demuestran que en un porcentaje muy alto, la probabilidad que sea la meta masculina que nos cuenta la Torá, ese es el lugar. Pero también me puede ser, pero eso hoy en día también los árabes la reclaman. Pero, ¿cuál fue la primera vez que los árabes reclamaron a Menat Maspelá como un lugar de culto musulmán? En el año 1267.
En Mitos siete en el siglo XIII. sí, A ver, cuando, pero aclárame algo. Desde acuerdo a la tradición árabe, Abraham era el padre de Ismael, pero no había una presencia musulmana en Hebrón. No, sí, sí, no había no, porque había la presencia musulmana porque los árabes conquistaron la tierra de Israel en el 668. O sea, el 668 hasta el 1300 más o menos, como dijimos al principio, con interrupciones, pero los musulmanes como los árabes dominaban la tierra de Israel. Entonces podrían, en el 668 podrían haber dicho, bueno, lo convertimos en una mezquita. ¿Por qué tardaron casi 600 años en convertirla en una mezquita? Algo raro hay. ¿Sí? Entonces, si fuese tan importante Abraham, que ellos llaman Ibrahim, si Ibrahim ah, fuese tan importante para ellos, ay, ¿a dónde, por qué tardaron 600 años? Pero otra cosa interesante, como dijimos al principio, ¿quién está enterrado con Abraham? Isaac y Jacob. También Adam Arishon, Adam, ¿sí? Pero, y las mujeres, pero no importa. Adam, Isaac y Jacob. Pero Isaac y Jacob, en no teoría para los pertenece. musulmanes, no tienen No, importancia, porque son los que continúan el pueblo de Israel, los que dicen que el verdadero linaje, según ellos, es de Ismael. Sí, entonces ellos tienen que hacer o transformar la historia de decir que Isaac y Jacob también eran musulmanes. Entonces ellos dicen que eran musulmanes, entonces para que necesitamos a Ismael. Necesitamos a Ismael porque necesitas a Isaac y Jacob. Entonces ya se ve que todo el relato musulmán árabe no tiene ningún sustento, es una payasada que ellos tomaron para acabar con el judaísmo. O sea, como hablo en el segundo capítulo del libro, que cuando hablo del Islam, toda la idea del Islam y de Mohammed, de Mahoma, era acabar con el judaísmo, porque en el momento que hay judíos al lado de zonas musulmanas, queda demostrado que el Islam es una copia barata, la copia china, como se diría hoy en día, del judaísmo. Entonces, Muhammad y sus seguidores trataban siempre de eliminar el judaísmo para que no haya demostraciones, no haya pruebas que lo que ellos no hacen es una copia. Y qué mejor prueba que ellos tienen que deformar su propia historia, su propia teología, para poder aceptar a Isaac y a Jacob como parte de su historia, para poder decir que Meat Machpelah es un lugar sagrado para ellos, que lo hicieron con 600 años de demora, pero eso es otro tema. y eso hablaría también de la desconexión de la historia, del lugar, digamos, con el Islam. El Islam no tiene que ver con Israel. Están desconectados, están desfasados. Como vamos a demostrar en el segundo capítulo, el Islam y la tierra de Israel no tienen absolutamente ninguna conexión, como no tienen ninguna conexión con la ciudad de Jerusalén, pues también lo vamos a demostrar en el libro. El Islam, tal vez la única relación que tenga es con Meca y Medina, y tampoco estamos seguros que sea así, pero el Islam seguro no tiene ninguna relación con Jerusalén, no con Hebrón, ni ningún lugar en la tierra de Israel, y tampoco con ningún lugar en el Medio Oriente, pero desde ya eso lo vamos a dejar en lo vamos al segundo capítulo. Interesante, porque hay consecuencias muy interesantes de la historia humana. Yo creo que podremos dejar acá, que para que no sea muy largo, y podemos seguir Me parece bien. la semana que viene. Me parece muy bien, Ariel. Muchas gracias. Y No, nos vemos gracias a la ustedes. próxima semana. Gracias, nos vemos la próxima semana. No, Continuamos con La mecánica estuvo bien. El cómo fluyó, ¿te pareció bien? sí, perfecto, sí, sí, sí. Estupendo. Yo reinicio este material lo voy a pasar en Facebook. La mayoría es en Facebook. Y luego reinicio a la publicación del Pero lo siguiente único que me parece post. que, perdón, perdona, David, que conviene cortar la grabación. Ok. Sí, sí.